Llegamos al capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Y aquí está el discurso apostólico, que es el segundo discurso de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver, Mateo tiene la misma idea que Marcos al preparar y enviar a sus discípulos. Y tiene la misma lista. La de Lucas, la lista de Lucas es diferente. El apóstol es enviado para hacer el bien de dos formas distintas, que son las mismas en las que hacía Jesús. Como ya vimos antes, una es luchar contra el mal y otra es hacer el bien. Luchar contra el mal, las enfermedades, los exorcismos y el buscar que la gente esté bien. Y para que la gente esté bien estaba la enseñanza que daba Jesús. Y para eso, para esos dos hechos, para esas dos formas de trabajar, es que son llamados los apóstoles. No todos los cristianos ahora son llamados apóstoles. Solo unos pocos son los enviados, pero todos los demás somos discípulos y estamos llamados a ese discipulado. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto que acabo de decir, la palabra. Capítulo 10, versículo 1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. Entonces, vemos que todos ellos fueron enviados a hacer el bien, a luchar contra el mal. Ahora viene el discurso de Jesús. Lo vamos a leer y después vamos a ir viendo parte por parte. Versículo 5b, capítulo 10, versículo 5b. No tomes camino de gentiles, ni entres en ciudades samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo reciben, denlo gratis. No se preocupen de oro, ni plata, ni cobre para tener en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entren, infórmense de quién hay en él digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, llegue a ella la paz de ustedes, pero si no es digna, la paz se vuelva con ustedes. Y si no se los reciben ni se escuchan sus palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacúdanse el polvo de sus pies. Yo les aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, primero nos dice: proclamen la palabra. Digan que el reino de los cielos está cerca. Debemos estar siempre con la mirada puesta en que nuestro fin está cerca. Eso nos ayuda a tener una vida mejor, una vida más profunda en nuestra realidad y en nuestra forma de vivir respecto a los demás.
Todas las órdenes que da Jesús aquí son cosas que nosotros las podemos también realizar. Pero Jesús les dice, no entren en las ciudades samaritanas, no vayan, no tomen camino de gentiles. Y eso es porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Pero Jesús sí entraba en pueblo de samaritanos, lo vemos en su diálogo con una mujer samaritana. Pero Él les dice a los gentiles, primero vayan a la casa de los hijos de Israel, al pueblo de Israel. No nos olvidemos que el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. Y los manda a ese pueblo, los manda a todos los judíos para buscar la conversión de ellos, que eran su pueblo. Y vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Y nos dice, bueno, salgan, sanen, consuelen, ayuden al enfermo, ayúdenlo a vivir su realidad, ayúdenles a tener esperanza, expectativa, ayudar a la gente que está totalmente desesperada. Y eso lo podemos hacer perfectamente con una palabra de aliento, con una oración a su lado, con sencillamente tomar la mano de la persona que necesita de ese apoyo nuestro. Bueno, no nuestro en realidad, del Señor, pero que cuando llevamos nosotros las palabras de esperanza para esas personas, o les llevamos una oración que los ayude, que los levante, están recibiendo la palabra del Señor. Tercero, resucitar a los muertos. Esta frase no la tenemos que tomar literalmente. Jesús resucitaba muertos. En los Hechos de los Apóstoles vemos que Pedro también lo hace. Pablo también. Pero resucitar muertos debemos tomarlo no como los que están físicamente muertos, sino los que están muertos espiritualmente. Aquellos que están viviendo una vida dentro de la sociedad y de acuerdo a lo que la sociedad y el mundo les da a esa realidad, que están viviendo una vida sin Dios, una vida sin Jesús. Aún se asisten a la misa todos los domingos, o por lo menos se asisten en las grandes fiestas como la Pascua o la Navidad. Esa gente dice que cree, pero está muerta espiritualmente porque su fe no es una fe viva. Su fe no es esa fe que le va a hacer alabar y bendecir al Señor todos los días, por lo bueno y por lo malo, porque de lo malo también el Señor va a sacar algo bueno para nosotros. Hay que darle gracias y alabarlo al Señor siempre, pero los que están muertos espiritualmente necesitan muchísimo de nosotros, necesitan mucho, y a eso estamos enviados. Ahora, también les dice, purifiquen a los leprosos. Los leprosos ahora los vamos a tomar como aquellos que son rechazados por la sociedad. Hay mucha gente que es rechazada por diferentes motivos. Y ahora en esta época podemos decir que hay gente que es rechazada por tener SIDA, por ejemplo. Hay muchos que si saben que hay un enfermo de SIDA cerca, no quieren ni acercarse. No quieren ni acercarse porque tienen miedo de ser contagiados. O ahora que estamos viviendo en el mundo entero esta pandemia del coronavirus, la gente tiene miedo a salir, tiene miedo de hablar con otras personas, de estar reunido, evidente, es peligroso. Pero eso no quiere decir que tengamos que rechazar a todo el mundo. Tenemos que ver que hay personas que nos necesitan
Y si no vamos a estar físicamente en reuniones o en contacto directo con esas personas, pero sí tenemos formas de acercarnos a todos aquellos que están sufriendo y que sufren y han sufrido esos rechazos, hacer que se sientan aceptados, no solo por nosotros físicamente, sino mostrarles que el Señor los acepta, que el Señor es misericordioso con todos, que el Señor tiene un espacio enorme en su corazón para ellos. Esa es la forma en la que podemos hablar de estas dos cosas: levantar a los muertos y limpiar a los leprosos, ayudar a esa gente que se siente relegada, expulsar demonios. Es expulsar todo el mal que hay primero en nosotros mismos, porque nosotros tenemos el mal, tenemos las tentaciones y tenemos al enemigo que nos empuja muchas veces a hacer cosas que no son correctas, que no están dentro de las enseñanzas que hemos recibido del Señor. Y tenemos que aprender a limpiarnos nosotros mismos primero y después tenemos que ayudar a los demás, ayudarles a librarse de todo eso que está mal en sus vidas, de todo eso que les está apartando del Señor, de eso que no les permite tener un acercamiento a Jesús mediante la oración, mediante la Eucaristía, la confesión. Tenemos que aprender a ayudar a que esa gente saque también el mal que hay en ellos. Debemos sacar la mala, perdón, debemos sacar la mala actuación que tenemos personalmente, sacar el mal de nosotros e instruir a los demás. Más o menos esto es lo que significa este versículo 8. En expulsar demonios y curen a los enfermos y resuciten muertos y purifiquen leprosos. No debemos leerlo literalmente, sino en función de ayuda. ¿Y qué más nos dice el Señor? El Señor nos dice: gratis lo recibieron, denlo gratis. Esa es una verdad. Todo del Señor lo hemos recibido gratis. Todo. El Señor nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado la sabiduría, su amor, su presencia. Nos ha dado la vida misma. Y todo lo hemos recibido gratis de Él y lo seguimos recibiendo y lo vamos a seguir recibiendo hasta el fin de nuestros días. Todo lo hemos recibido gratis. Tenemos que aprender a darlo sin esperar nada a cambio. Sin esperar, porque dice, el obrero merece su trabajo. Miren qué cosa hermosa es esta. Nosotros venimos a ser obreros del Señor. Obreros del Señor. Vamos a cumplir con todo lo que Él nos está mandando. Que ayudemos a las personas, que llevemos su palabra, que hagamos el bien y que expulsemos el mal, que sirvamos a los demás. Nosotros vamos a trabajar en eso para el Señor. Y dice, el obrero merece su salario. ¿Quién nos va a pagar ese salario? Imagínense si nosotros somos obreros del Señor. Imagínense la gran bendición que vamos a recibir del Señor, de nuestro Dios, por hacer el trabajo al que Él nos encomiende. Hermanos, hacer el trabajo del Señor es lo más hermoso que puede haber y es lo más liviano. Y digo que es liviano porque uno se siente bien después de haber estado con las personas que nos necesitan. Uno siente la alegría y la satisfacción
de haber hecho algo por alguien, espiritualmente o físicamente. Y esa alegría, esa paz que tenemos dentro de nuestro corazón, esa ya es una bendición del Señor. Tenemos que animarnos a hacer esto, a hacer este trabajo para el Señor. Ese es el envío al que estamos destinados todos nosotros como discípulos. Como discípulos. Aquí cuando Jesús los manda a los 12, ya los convierte en apóstoles. Tenemos que decidirnos a seguir a Jesús, a seguir haciendo lo que Él hacía y viendo que así como los mandó a sus discípulos, también nosotros somos enviados a hacerlo. No debemos cobrar por la obra que Dios nos tiene encomendada. Los versículos 9 y 10 se entienden como si Jesús nos dijera, quiero que sientan necesidad y que vivan dependiendo de las personas a las que ustedes sirven. Y si éstas ven que les sirven bien, les darán todo lo que necesitan y más. Yo me acuerdo y les cuento esta anécdota. Hace muchos años hicimos un curso para poder salir a predicar y evangelizar de dos en dos, así como lo hacen los testigos de Jehová. Y el sacerdote, que era padre Patricio, un sacerdote americano carismático, el fundador de la renovación carismática en Bolivia, y hizo la celebración, nos envió y nos dijo no van a llevar nada más que entonces era un boliviano para su movilidad de regreso. Bueno, fuimos, pero al mediodía, más a la 1, sentimos hambre. Y con la persona que me tocó ir, dijimos, ay, no tenemos nada que comer, pero seguiremos. Tocamos una puerta y no solo no nos abrieron en esa casa, nos lanzaron a los perros. Fue horrible. Y bueno, decidimos ir a sentarnos un poquito en una plazuela que había cerca. Y no pasaron ni 5 minutos. Y la misma señora de la casa en la que no solo nos habían cerrado la puerta, sino que nos lanzaron a los perros, nos llamó. Volvimos a la casa y la señora nos dijo, vamos a charlar con ustedes, pase. Nos dejó entrar a su casa y tomen asiento. Nos sentamos en su sala y dijimos, bueno, por lo menos no estamos al sol. Entra la señora otra vez y nos dice, pasen, aquí está mi familia y vamos a charlar con mi esposo y mis hijos, pasen. Entramos, contentos porque la señora y su familia se habían abierto para recibir la palabra del Señor. Pero ¿con qué nos encontramos, hermanos? Entramos a su comedor y estaban nuestros platos con refresco y hamburguesas. Miren, ¿cómo es el Señor? Habíamos estado desde las 8 de la mañana predicando, teníamos hambre, en esa casa nos cerraron las puertas y después fueron ellos mismos los que nos alimentaron. Esa es la actitud de las personas que nos reciben. Ese es el salario que el Señor nos da. El Señor jamás va a permitir que si estamos haciendo su trabajo la pasemos mal. Y eso es hermoso porque podemos así ver la mano del Señor en todos los momentos en los que estamos haciendo la obra de Él. Sigamos. Y vamos al versículo 11. Y dice, en la ciudad o pueblo en que entren, bueno, ya hemos leído eso, sí. Dice, quédense ahí hasta que salgan. Pero nos dice aquí, si no les reciben, salgan y sacudan sus pies. Pero este sacerdote que nos envió nos dijo, no lo hagan nunca.
no sacudan sus pies. Sencillamente agradezcan, oren por esas personas para que el Señor tenga misericordia de ellas y que Él mismo mueva sus corazones para que, como esa familia que nos cerró la puerta, nosotros oramos por ellos mientras nos íbamos a sentar. Y el Señor los movió con su espíritu, no solo para que nos alimentaran, porque teníamos hambre, sino también para que ellos pudieran ser alimentados por nosotros mediante la palabra de Dios. Eso es lo que se rescata de este capítulo, de esta primera parte del capítulo 10. Los invito, hermanos, y los animo a que empecemos a trabajar por el Señor. Ayudemos a nuestros sacerdotes. Hemos visto en otra parte que el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Ayudemos, oremos por nuestros sacerdotes, pero también vayamos donde ellos y digámosle, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? Si es que no nos sentimos todavía capaces de hacerlo por nuestro propio medio. Pero sí, empecemos por nuestra casa, nuestros vecinos, nuestro barrio, y vamos a ir gozándonos de llevar la palabra del Señor, de llevar su sanidad, su consuelo y su ayuda a todos aquellos que nos rodean. Amén.